Bueno, Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, se ha propuesto un crecimiento promedio de 4% para los próximos 6 años de la administración de López Obrador. ¿Es posible crecer al 4%? Yo creo que sí es posible, pero por el camino equivocado. Yo creo que la manera más sana de poder crecer es permitiéndole a la economía crecer su capacidad potencial, que actualmente no da para un crecimiento mayor a 2.5%, de tal manera que presionar a la economía a crecer más allá sin aumentar la capacidad productiva en los próximos años, yo creo que eso solamente derivaría en desequilibrios económicos y distorsiones. De tal manera que hay solamente dos caminos, Víctor. El primero es el camino sano, que es a través de invertir, aumentar la capacidad productiva, y el camino equivocado, que es a través del uso y abuso de la política económica en el país. Alfredo, en los últimos tres gobiernos, tanto con Fox como con Calderón, incluso con Peña Nieto, no se alcanzaron las metas de crecimiento propuestas. La pregunta es si solo fueron buenos deseos. ¿Qué falló? Bueno, yo creo que fueron deseos muy optimistas sin considerar realmente cuál era la capacidad productiva de la economía mexicana. De hecho, en esta administración que va de salida se propuso un crecimiento de alrededor de 5% hacia finales del sexenio, pensando que el cúmulo de reformas pues iban a traer la cantidad de inversiones suficientes para poder aumentar la capacidad productiva, lo cual no sucedió. Pero además yo creo que hubo un error en el diagnóstico al pensar que el problema fundamental del crecimiento anémico en el país era la productividad, cuando en realidad la productividad es una consecuencia de la acumulación de capital, tanto en inversión física como en inversión en capital humano, de tal manera que no se plantearon bien los requerimientos de acumulación de capital, por supuesto, que necesitaba la economía para alcanzar un crecimiento, ya no del 5%, que a mí me parece exagerado, pero sí poder elevar esa capacidad potencial, digamos, a un 3 o 4%. Yo creo que ahí estuvo el problema. Sobre la base de lo que comentabas al principio, pasar de un crecimiento de 2.5%, que es lo que está creciendo la economía en este momento, a uno de 4%, implica forzar la máquina y poner en riesgo la estabilidad y los equilibrios fundamentales. Sí, definitivamente. Yo creo que la economía no tiene capacidad para crecer más de 2.5%. Ya no digamos para el próximo año, sino en el mediano y en el largo plazo. De tal manera que poder aumentar ese crecimiento implica primero que hay que aumentar la capacidad productiva. ¿Cómo se hace eso? Atrayendo más inversión, pero no solamente inversión en capital físico, en aumentar las plantas productivas, sino también en infraestructura productiva. Y en segundo lugar, eso a su vez va a originar un crecimiento de la productividad, de tal manera que si se permite que esa capacidad se desarrolle y la economía se expanda de acuerdo a esa capacidad, no va a haber necesidad de utilizar la política económica expansiva. El incremento, Víctor, de la capacidad productiva requiere de niveles de inversión muy importantes, de tal manera que estamos hablando de un crecimiento en términos reales de la inversión fija bruta de alrededor de 10-12% año con año en los próximos 6 años. Y si consideramos lo que ha pasado en la historia, pues básicamente la inversión física ha crecido alrededor de 2% en términos reales en los gobiernos anteriores, de tal manera que aumentarlo 5 o 6 veces en los próximos 6 años, yo creo que implica un esfuerzo tremendo para la economía mexicana. Alfredo, este tema lo tienes muy analizado tú, que es la desaceleración que se presenta durante el primer año de cada gobierno por el cambio político sexenal. Eso no lo va a poder evitar AMLO, ¿no? Con un agregado en su caso, la curva de aprendizaje. Efectivamente, yo creo que independientemente de cómo hubieran salido las elecciones, en este caso ya sabemos que AMLO ganó y va a ser el próximo presidente de México por los próximos 6 años, indiscutiblemente si analizamos lo que ha pasado en los últimos 4 gobiernos, básicamente los últimos 24 años, indiscutiblemente vemos que el primer año de gobierno siempre hay una desaceleración económica. Y eso es muy natural, es muy normal, porque realmente lo que pasa es que cuando se da un cambio de gobierno, independientemente si es un gobierno del mismo partido o es un cambio de partido en el poder, siempre hay enroques entre los equipos económicos, equipos políticos, y eso hace que haya un retraso en la ejecución del presupuesto federal, que básicamente toma la primera mitad del primer año de gobierno. Pero a eso también hay que agregarle que el sector privado y sobre todo las decisiones
de inversión y consumo del sector privado también representan un retraso, precisamente porque el presupuesto público no se empieza a ejercer a tiempo. Eso hace que el sector privado entre en un compás de espera. Al agregar todo eso, vemos que hay una desaceleración de la actividad económica en al menos los primeros 6 meses del primer año de gobierno. Y yo creo que nada ha cambiado en los últimos 30 años en esa materia para poder decir que el primer año de gobierno de López Obrador la economía no va a presentar su tradicional desaceleración económica. Yo creo que efectivamente veremos un crecimiento menor el próximo año. Alfredo Coutinho, gracias por compartir tu análisis y saludos en Filadelfia. Por supuesto, es un placer estar con ustedes. Gracias.